Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada del segundo ciclo de seminarios online. En el día de hoy contamos con la compañía de dos fabricantes muy verdes. Por un lado tenemos a Jorge del Préstamo, de la empresa 5, que nos hablará de las ventajas de utilizar cubiertas vegetales. Y por otro lado, María Gómez, de Jardinería Villanueva, nos hablará de sistemas también de cubiertas verdes y jardinería vertical. Decir que, siguiendo la misma línea que en otras jornadas, vamos a tratar de recopilar aquellas preguntas que nos hagáis llegar bien al final de cada ponencia o bien al final de la jornada. En cualquier caso, sabéis que estamos grabando esta presentación, de manera que en los próximos días colgaremos este vídeo en nuestro canal de YouTube que se llama CIP Ingenieros. Sin más, vamos a comenzar ya con la primera ponencia. Buenos días, Jorge. ¿Me escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Hola, ¿se me oye? se te escucha perfectamente. Bien. Simplemente agradecerte que nos acompañes en el día de hoy. Decirte que ya te he dado permisos de presentador, con lo cual te tiene que aparecer por ahí una pantalla. Sí. Perfecto. Estamos viendo ya Ya sé. Sí, Hola. sí, sí, estamos Vale. viendo ya tu presentación. Así que adelante. Gracias de nuevo. Bueno, pues nuestro agradecimiento también a vosotros, pues por fomentar la divulgación bueno, distintas soluciones técnicas. En este caso, el día de hoy va dedicado a los ajardinamientos, tanto en cubiertas como en fachada, que hablarán nuestros colegas de Jardinería Villanueva. Y también, desde luego, agradecer a todos los oyentes la presencia en esta jornada, que espero que sea de su interés y que saquen provecho de toda esta información que vamos a contar. Bueno, pues paso, como tenemos apenas unos 20-25 minutos, voy a empezar ya con la presentación. El índice de contenidos, pues bueno, va a ser una primera parte hablando sobre la base técnica de las soluciones de 5. Luego mencionaremos cuál es una problemática actual que existe en los núcleos urbanos y a posteriori ya iremos con los dos objetivos de esta jornada, que es hablar de los beneficios que aportan las cubiertas verdes y, por otro lado, pues las políticas de apoyo que para nosotros son fundamentales para el desarrollo de este sector. Entonces, bueno, va a haber quizá en estos 25 minutos se va a condensar mucha información, pero luego habrá un pequeño espacio para algunas preguntas y estaremos nosotros encantados de responderlas. Pues dicho esto, bueno, comentaros que Cinco es una empresa alemana, líder internacional de estas soluciones de cubiertas verdes, y que tenemos presencia en muchos países repartidos por todo el mundo, y ese conocimiento y esa experiencia acumulada durante más de 40 años de experiencia pues nos da un valor añadido muy, muy interesante, porque no hablamos desde la teoría, sino hablamos desde la experiencia de proyectos que a lo mejor tienen características similares, y cuando damos una solución técnica pues nos basamos y nos apoyamos en estas cosas, en estas soluciones que en su día ya hicimos y sabemos que funcionan. Nosotros empezamos a trabajar de la mano con los proyectistas, ayudando a hacer una definición buena de las prescripciones, y en última instancia pues colaboramos con distintas empresas instaladoras, bien de impermeabilización, de jardinería, pues bueno, pues para la ejecución de estas soluciones que hemos hecho desde la arquitectura. Bueno, pues con esta, ya centrando un poco quién es Cinco, bueno, ya empezamos con la jornada en sí. En esta imagen podemos ver dos representaciones de lo que sería el terreno natural, y lo que hace Cinco es, de alguna manera, reproducir lo que el terreno natural tiene en varios metros de profundidad, hacerlo en apenas unos centímetros de espesor. Por lo tanto, es llevar al límite estas soluciones, pero en ese límite con las garantías de que el desarrollo de la vegetación va a estar garantizado. Los sistemas de 5 tienen una filosofía, un concepto multicapa, y a continuación voy a hablar de estas capas. Primero, desde luego, sería la capa de vegetación,
luego iría un sustrato muy técnico. Ahora no tenemos un terreno natural, sino estamos dentro de la arquitectura, por lo tanto el sustrato no solamente tiene que responder bien a las exigencias de agronomía de la propia planta, sino tiene que tener un buen comportamiento dentro de la arquitectura, como por ejemplo su capacidad a un buen drenaje del agua, una buena infiltración, y bueno, pues no podemos tener un sustrato que con el tiempo nos pueda dar problemas, por ejemplo, de inundaciones. Por lo tanto, su composición, su granulometría tiene que hacer que, bueno, pues responder positivamente a determinadas exigencias que tienen tanto el urbanismo como la arquitectura. En segundo lugar, tendremos una capa filtrante que, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es una buena gestión de los distintos composición que tiene el propio sustrato, las partículas, no dejar escapar las partículas finas, que son para nosotros muy importantes, y también va a tener una función de capa separadora entre el sustrato y el elemento drenante. Esta capa separadora va a permitir una cámara de aire entre el sustrato y los nódulos o el espacio de aire que queda entre los nódulos del drenaje. Después del filtro iría la capa drenante, que también va a tener varias funciones. Una, pues como también su nombre indica, el rápido evacuación del agua a través del interior de los nódulos, pero también va a ser una reserva de agua que va a permitir que ese agua de lluvia no vaya directamente a la red de saneamiento, sino que podamos tener una acumulación en el interior de los nódulos. Este diseño va a hacer que también tengamos una buena relación aire-agua para el sustrato y para el intercambio de gases que la vegetación necesita. Debajo de la capa drenante tenemos una capa protectora de la impermeabilización por el apoyo del drenaje, pero también va a tener una función retenedora de humedad. Luego a continuación vamos a ver ya el funcionamiento de todos estos sistemas, cómo se gestiona el agua de lluvia en los sistemas de zinc. Y bueno, y luego por último vamos a tener una capa impermeable, que ya deciros que Zinco no es una empresa que resuelva la impermeabilización, pero sí la tiene muy en cuenta. Y un forjado que sería digamos, el elemento resistente que tiene que aguantar todas las cargas del sistema. Entonces, a nivel de nutrientes, de acumulación de agua, de oxigenación, ya os digo, todo este sistema podemos empezar a hacer una cubierta con unos 10-12 centímetros de espesor y la naturaleza lo tendríamos en varios metros de profundidad. Entonces, ahora vamos a ver en estas diapositivas siguientes cómo se gestiona el agua que llega a una cubierta con los sistemas de zinc. Bueno, pues estas flechas en color azul pues representan la llegada del agua de lluvia y vemos que tanto en el sustrato como en el drenaje, como en la manta protectora que hemos hablado antes, tenemos unas manchas azules que representan una acumulación de agua. Una vez que todas estas tres reservas de agua se han saturado, a posteriori es donde ya el excedente de agua es el que se conduciría hacia esa red de saneamiento, hacia esos sumideros. Por lo tanto, una vez que ya ha dejado de llover, tendremos al 100% esa reserva de agua. ¿Qué ocurre conforme va pasando el tiempo? Pues primero lo que vamos a hacer, va a haber una evaporación de la capa superficial del sustrato. Esta evaporación, pues lógicamente llegará un momento en que esta humedad relativa que se ha quedado en este sustrato se terminase y el momento en el cual entraría en funcionamiento esta reserva de agua que estaría en la capa drenante. Veis que existe si la altura del nódulo es esta que señalo con la flecha, veis que la acumulación del agua está hasta el 50%. Bueno, pues eso permite que entre la capa filtrante y la reserva de agua vamos a tener en el interior de los nódulos una buena cámara de aire para ese intercambio de gases que tan importante es para la vegetación. Una vez que esta segunda reserva de agua se ha terminado, entraría la tercera fase, que es la reserva de agua de la manta protectora. Veis que si nosotros pusiéramos, y además que es necesario, o por no decir obligatorio, un sistema de riego en las cubiertas ajardinadas, este agua, si aquí tuviéramos un riego por goteo,
ese excedente de agua que va a drenar hacia el interior volvería otra vez a llenar estas reservas que están por debajo del sustrato. Por lo tanto, de alguna manera, podemos pensar que es una recarga, una reutilización de ese agua que viene del riego por goteo o de aspersión o lo que fuera. Y bueno, pues una vez que esta reserva tercera reserva de humedad de la manta colectora se ha terminado, pues ya es cuando a lo mejor un sensor de humedad que pusiéramos en el sustrato daría la orden para que se pusiera en funcionamiento ese riego por goteo. Por lo tanto, veis que en las cubiertas ecológicas existe un principio muy importante de que funcionen bien, pero con el menor consumo de agua posible. Ese consumo, con las reservas que tenemos, pues no van a ser infinitas, van a tener un límite, pero bueno, de alguna manera sí podemos tener un alto porcentaje de acumulación del agua que viene de la lluvia. Las cubiertas ecológicas vamos a dividirlas o clasificarlas en dos grandes grupos, que serían las cubiertas extensivas y las cubiertas intensivas. Entre medias estarían, bueno, las que serían las semi-intensivas. Y bueno, comentaros que los sistemas extensivos, pues bueno, lo que pretendemos es tener un tapiz verde sobre la cubierta, un espacio naturalizado, pero sin ninguna pretensión ornamental, de ningún diseño paisajístico, sino sencillamente traer la naturaleza al espacio de cubierta. Por lo tanto, buscamos unas plantas que sean muy resistentes a pues una alta radiación, que tengan muy poquitas necesidades hídricas, que puedan subsistir en apenas unos centímetros de sustrato. Y bueno, pues serían cubiertas, ya os digo, con un carácter como muy rústico. En el lado contrario tendríamos las cubiertas intensivas, que ya sí tenemos unos espacios recreativos con un diseño ya pues bueno, pues muy definido a nivel de qué tipo de vegetación queremos, con unos mantenimientos de empresas de jardinería, con unas plantas que nos van a requerir un sustrato más rico en nutrientes, con mayores espesores de sustrato, con mayores necesidades de un riego exterior, y por lo tanto veis cómo estas flechas lo que nos indican es que cuando pasamos de los sistemas extensivos, que estarían por aquí, a los intensivos, pues vamos teniendo unos mantenimientos mayores, las cargas que va a soportar el forjado pues van a ser mucho mayores por ese incremento del espesor del sustrato, y también vamos a tener unas necesidades de aportación de agua mucho mayores cuando vamos a los sistemas intensivos. Y entre medias, pues tendríamos esas cubiertas semi-intensivas. En las cubiertas intensivas, pues ahora vamos a poner dos imágenes. A la derecha veis que podemos poner plantas, digamos que son cubiertas que a nivel de vegetación no tenemos límites, podemos poner todo lo que nos interese, mientras que las cubiertas extensivas, con ese principio bajo un mantenimiento, pues el abanico de posibilidades de vegetación pues se nos va a ser más limitado. Aquí vemos unas soluciones, unos detalles, unas secciones de distintas soluciones que tenemos desde los materiales de zinco, y veis que en todos ellos aparecen las capas que he mencionado antes. Tenemos un sustrato, aquí ponemos 5 terraromáticas. Nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto con los proyectistas, pues lo primero que hacemos es una serie de cuestiones pues para con estas respuestas poder determinar qué sistemas, qué materiales son los que van a hacer que ese sistema funcione con ese mínimo mantenimiento. Por lo tanto, necesitamos, pues aquí tenemos el nombre del sustrato 5 terra aromáticas, porque tendríamos una vegetación pues propio de las plantas aromáticas. Tenemos aquí a la derecha tenemos 5 terra jardín. Aquí ves que tenemos un modelo de sustrato que sería 5 terra floral. Bueno, pues lo que hacemos es tener muchas variedades de sustrato, tenemos muchas variedades de filtros, tenemos otras, por supuesto, elementos drenantes. Aquí en las imágenes podéis ver cómo la forma del Floradrain 40 en su diseño no tiene nada que ver con el Floradrain 60, y cada uno de ellos pues van a tener también unas propiedades a nivel de resistencia a la compresión, o incluso, como vemos aquí abajo a la derecha, esta imagen es un elemento drenante que, aparte de drenar, también nos va a solucionar esa erosión del sustrato en las cubiertas que tienen pues algunas pendientes. Entonces, bueno, pues comunicaros que todas estas
elementos, distintas capas, esa combinación suya lo que nos hace es dar unas soluciones a la carta. Estamos muy lejos de tener un sistema universal que da respuesta a, independientemente qué tipo de cubierta queramos, pues no tenemos una solución única, sino pues con esas posibilidades de combinar los elementos, pues hacemos soluciones muy concretas, muy particulares para cada proyecto. Bueno, pues vamos ya a hablar en este segundo punto sobre la problemática actual y, bueno, uno de los grandes inconvenientes que existen hoy en día es que la planificación de las ciudades, de los espacios urbanos, se han diseñado con unos suelos, unas superficies horizontales que son impermeables. Por lo tanto, después de una lluvia intensa, no son capaces de evacuar toda esa cantidad de agua que le llega. De hecho, la manera que tiene la lluvia ahora de aparecer en las ciudades no es como años atrás, sino van siendo menos veces al año, pero las veces que llueve son mucho más intensas. Por lo tanto, así como en los espacios naturales tenemos un porcentaje de agua, que es verdad que circula por escorrentía según el relieve topográfico del terreno, pero hay un porcentaje de agua que se infiltra a través de la tierra o queda acumulada pues por la vegetación. Por lo tanto, los sistemas de drenaje lo que nos tienen que permitir es que esa gestión del agua que nos llega a las ciudades, a las superficies, pues pueda circular por el interior de los acabados y no tener estas imágenes de calles totalmente anegadas pues por esa acumulación de agua, porque el sistema de alcantarillado no es capaz de evacuar todo este torrente de agua que le llega. Y bueno, otra de la problemática actual que existe en los espacios urbanos, y además que lo estamos viviendo en toda España durante estos días, bueno, en toda España y también en toda Europa. Otro día hablando también con Alemania me dijeron que iban a llegar a los 40 grados. Pues bueno, aquí podemos ver en esta imagen lo que es el efecto isla de calor, como el perfil de temperaturas que hay en las zonas naturales, en los espacios rurales. Vemos cómo este perfil de temperaturas va subiendo en la medida que nos vamos acercando a áreas ya construidas, zonas urbanizadas, y donde este perfil es más alto, más agudo, es justamente en el núcleo urbano. Por lo tanto, es muy fácil sacar la conclusión que si la vegetación hace que estas temperaturas sean más bajas, pues que si esta naturaleza, esta vegetación la introducimos dentro de las ciudades, pues lo que seguramente consigamos es suavizar estos picos de temperatura. Los edificios, el asfalto, las superficies duras van acumulando cada vez más calor según van pasando los días y por la noche no es capaz de disipar ese calor y por lo tanto tenemos este efecto isla de calor que no conseguimos que se nos vaya hasta que de repente un día viene un poco de aire, lluvia y podemos bajar estas temperaturas tan intensas. Bueno, pues por lo tanto, en esta problemática lo que se buscan son soluciones globales. No consiste en que en una zona urbana alguien, porque le parecen muy bonitas, tome una medida para luchar contra estas circunstancias. Lo que se trata es buscar unas soluciones globales que sean tanto dentro de las cubiertas como en fachada, como en las zonas, las calles, buscar esa reproducción de la naturaleza que es la que nos está dando un indicador que es a donde tenemos que tender. Si en el campo no tenemos ese problema, en la ciudad sí, pues vamos a introducir desde métodos un poco industriales esa vegetación dentro de los espacios donde convivimos en las ciudades. Ya hablaremos sobre algunas políticas de apoyo que hay en distintos países, pero bueno, aquí veis cómo Tokio es una ciudad que ha buscado en las cubiertas esa solución, y no solamente las cubiertas verdes, sino también, por ejemplo, pintando de blanco la envolvente de los edificios, podemos conseguir una reflexión de la luz y, por lo tanto, que estos edificios no absorban tanta radiación y la conviertan en calor. Algún día, ojalá llegara el momento en que viéramos, si nos acercásemos con el Google Maps a todas las ciudades del mundo,
poder tener colores verdes que sean colores de la naturaleza y bueno, eso es lo que desde 5 y todo nuestro sector estamos luchando por conseguir algún día. Y ya sin más, pues nos metemos sobre este primer bloque que era el objetivo y el título de la presentación, que son los beneficios de las cubiertas ecológicas y tienen dos beneficios fundamentales. Uno, beneficios ecológicos y, en consecuencia, también unos beneficios económicos. A ver, vamos a ver estas 4 imágenes, estos 4 dibujos que vemos porcentajes, ahorros, termómetros, temperaturas y vamos a ver si podemos expresarlo con claridad. Fijaros en esta primera imagen que yo creo que es la que más nos va a ayudar a visualizar este efecto térmico que tienen las cubiertas ecológicas. Veis que aquí el termómetro pone 80 grados y aquí pone 25. Pues bien, aunque tengamos en las horas punta de calor, que pueden ser temperaturas ambiente que estamos teniendo estos días de unos 40 grados, realmente la temperatura que alcanzan las superficies horizontales, cuando tenemos, por ejemplo, un acabado con una tela asfáltica autoprotegida, pues podemos llegar a los 80 grados. Es decir, la radiación que absorben estos materiales, esa radiación no es reflejada, sino un alto porcentaje queda absorbida y se transforma en calor. ¿Y qué ocurre si ponemos una capa de vegetación en comparación con este tipo de acabados que cogen estas temperaturas tan altas? Pues bueno, pues las plantas tienen varios efectos. Uno de ellos, pues en los que hemos visto en las primeras diapositivas, donde tenemos esa evaporación del agua de lluvia, pues la evaporación no es más que una reacción física en la que hacemos transformamos el agua en estado líquido en estado gaseoso. Por lo tanto, ese cambio de estado necesitamos energía del entorno para producir este cambio de estado. Es decir, al quitar energía es una reacción endotérmica y por lo tanto estamos refrigerando, estamos enfriando. Si estamos enfriando esta superficie, pues lo que hacemos es bajar mucho la temperatura que estamos alrededor de la vegetación. Fijaros que tenemos evaporaciones por el sustrato, en los sistemas de 5 en el elemento drenante, en la manta retenedora y esa suma de evaporaciones nos va a crear un ambiente muy refrigerado. También la propia vegetación tiene un efecto también de emisión de vapor de agua por su transpiración y ese conjunto es lo que se llama la evotranspiración en las cubiertas ecológicas, la suma de la evaporación que tiene el propio terreno con la que produce la propia vegetación. Bueno, pues daros cuenta que este efecto no es un parámetro como se puede comparar con la conductividad térmica que tiene un poliestireno extruido, una lana de roca, o sea, no es un efecto térmico intrínseco al material, sino tiene que ver con una reacción físico-química del sistema. Y esa refrigeración del sistema es lo que nos va a proporcionar que los meses cálidos del año, principalmente cuanto más estamos en latitudes más sur, pues tenemos más número de días al año que tenemos que protegernos del calor y las cubiertas ecológicas van a hacer un efecto muy positivo para evitar el consumo de los aires acondicionados. Por lo tanto, ya vemos que si consumimos menos energía, estaríamos pagando mucho menos factura de la luz o de la compañía suministradora de energía que tengamos. Más ventajas económicas. Pues bien, aquí vemos que este material podría alcanzar la temperatura de unos 80 grados. Bueno, pues si llega la noche y esos 80 grados se convierten en 20, pues o 17, vamos a tener una fatiga térmica de unos saltos de temperatura muy acusados durante el día y la noche, y así día por día. De hecho, podemos llegar a tener temperaturas muy altas en días de verano y temperaturas muy bajas en invierno. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es envejecer, hacer que la vida útil del material sea muy inferior a si lo tuviéramos protegido. Entonces, si alargamos esa vida útil del material, lo que estamos haciendo es alargar los gastos de mantenimiento de esa construcción. Bueno, ya solamente pues para que visualizáis rápidamente el efecto térmico de las cubiertas ecológicas, siempre pongo un ejemplo y es
cuando vamos a la playa y pisamos con los pies la arena y nos quemamos, y cuando vamos a una piscina y pisamos el césped estamos muy a gusto, ¿no? Pues la temperatura, el calor se transmite cuando hay diferencias de temperatura. Por lo tanto, si en el interior de esta cubierta tuviéramos una temperatura de confort de 26 grados, tenemos un gradiente térmico de 80 a 26. Fijaros toda esa transmisión de calor que va a haber producido por esa diferencia de temperaturas. Si en una cubierta ecológica conseguimos tener aquí una temperatura de unos 25-26 grados, lo que hacemos es eliminar el gradiente térmico. Y si no hay diferencia de temperaturas, no hay transmisión de calor. Entonces, fijaros de esta manera tan sencilla cómo podemos reducir casi a cero ese consumo de aire acondicionado en verano solamente por tener una cubierta ecológica. Desde luego, ni que decir tiene que en edificios cuya superficie de la envolvente, pues la cubierta juega un porcentaje muy alto, pues vamos a tener mayores beneficios que edificios de mucha altura cuya cubierta, pues bueno, pues no juega un papel tan relevante. Otros beneficios que tienen las cubiertas ajardinadas son la fijación de partículas, la retención de agua para no saturar los elementos de evacuación de pluviales, del alcantarillado, la recuperación del hábitat. En esta imagen, bueno, que he identificado aquí con este circulillo en verde, vemos unos puntitos que esos son las abejas y bueno, pues decía una frase de Einstein, algo así como que el día en el que desapareciesen las abejas, pues empezaría la cuenta atrás de la especie humana. Pues bueno, pues lo que quiero decir con esto es que en las cubiertas ecológicas podemos hacer que los animales que están en el entorno natural no se vean tan agredidos y puedan seguir siendo espacios donde ese hábitat pues pueda recuperarse. Es una reconciliación, como dice este título, esta diapositiva, con el espacio natural. Y bueno, si en una construcción le estamos robando al entorno natural una superficie determinada, pues en la cubierta podemos devolver, reconciliar ese espacio haciendo tapices verdes. Otra de las ventajas que tiene es la mitigación del impacto sonoro, del ruido exterior. Y luego otro elemento que me parece importantísimo es la ampliación de los usos. Aquí vemos esta superficie de una comunidad de vecinos donde han transformado una cubierta que, ¿por qué no?, podría haber sido de acabado en grava, una cubierta técnica donde nadie sube más que el personal de mantenimiento, y lo que han hecho es un huerto urbano y ser un espacio colectivo donde los más mayores pudieran, ¿por qué no?, recuperar ese aprendizaje que han tenido cuando eran más pequeños en las zonas rurales y transmitir ese conocimiento a los más pequeños y poder hacer de las cubiertas o las zonas urbanas un espacio perfecto para plantar y luego poder disfrutar de una forma colectiva de estos espacios, de este trabajo común. Si hablamos también en términos económicos, pues fijaros que estamos aumentando la superficie útil de una construcción. Entonces, en ese ratio económico de metros cuadrados, lo que nos cuesta una vivienda en euros dividido por los metros cuadrados útiles, lo que hacemos ahora mismo es aumentar mucho ese coeficiente. Entonces, si aumentamos la superficie útil del edificio, directamente baja nuestro precio por metro cuadrado de la construcción o de la vivienda. Y bueno, pues en términos económicos, y bueno, ya para finalizar, porque poco a poco veo que me estoy terminando los 25 minutos, pues comentaros que, como he dicho al principio de la presentación, que haya desde la iniciativa privada gente que esté interesada en tener este tipo de soluciones, desde luego que es muy importante, pero para conseguir soluciones globales, para poder hacer que la isla de calor desaparezca en las ciudades, pues no es de otra manera si no contamos con el apoyo de las instituciones, de las administraciones públicas para fomentar estas iniciativas tan interesantes y tan saludables. Y bueno, pues una de las principales labores que puedo hacer es la divulgación de estas soluciones. Nadie puede tomar decisiones si no es con un conocimiento de causa, de que existen. Por lo tanto, la divulgación es muy importante. Y luego la aplicación de normativas, de incentivos, de sistemas que regulen este tipo de sistemas para que la gente sea capaz de tener unas ventajas frente a hacer sistemas tradicionales que tantos problemas pueden causar. Y bueno, pues uno de los ejemplos
que desde digamos, medidas políticas se pueden hacer y que se hacen ya, de hecho, en algunos países o en algunas ciudades, pues, por ejemplo, reducir las tasas de alcantarillado. Una cubierta ecológica reduce esa cantidad de agua que le puede llegar a la red de saneamiento. Se pueden hacer planes de regulación en los desarrollos urbanísticos locales, pues para incentivar que quien haga una cubierta jardinada pues tenga, o incluso, ¿por qué no decir que sea obligatorio poner una cubierta ecológica? Pues en algunos municipios es obligatorio poner cubiertas de teja o cubiertas inclinadas. Pues bueno, pues vamos a ir un poquito más allá y promover que se hagan también este tipo de soluciones. Si pagamos unas tasas por los metros construidos, pues si una cubierta ecológica es un metros cuadrados útiles, pues que no nos computen en el pago de impuestos. Se pueden hacer planes para la modernización y rehabilitación de los edificios y, ¿por qué no, si también se obliga a poner paneles solares, por qué no también que hagan cubiertas o fachadas vegetales? Puede haber subsidios financieros y, como ya he dicho antes, una divulgación y formación de estos sistemas. Ciudades que tienen estos planes o estas medidas políticas, pues en Múnich, en Barcelona, con el plan del verde y de la biodiversidad de aquí al 2020, pues París recientemente también, debido a la alta contaminación del aire que respiran, pues también están obligando a poner cubiertas ecológicas o energía solar. En Copenhague está funcionando muy bien, con iniciativas de poner incluso hasta restaurantes en las azoteas. Y bueno, aquí en Toronto, Portland, Chicago, en Singapur, hay un objetivo de hacer llegar a 50 hectáreas de aquí al 2030. Es muy importante cuantificar, marcar unos objetivos y saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a llegar y por dónde tenemos que ir. Entonces, responder cómo, qué, cuándo, todo eso realmente la política es la que puede hacer disparar y dar una respuesta positiva a este tipo de soluciones. Y bueno, pues ya he terminado con la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido de interés y bueno, alguna pregunta que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge. Creo que ha sido muy instructiva y muy interesante la presentación, la verdad que sí. En cualquier caso, recordar a los oyentes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel de webinar. De momento hemos recibido una sobre este tema de Francisco Javier Muñoz. Nos pregunta, ¿tenéis alguna solución para realizar una cubierta verde, entre paréntesis, ligera, sobre un tejado existente inclinado sin quitar las tejas existentes? Hombre, sin quitar las tejas existentes, habría que analizar, bueno, mucho. Vamos a ver, no voy a decir que no de antemano, habría que analizarlo, ver qué tipo de teja, pues no es lo mismo que sea una teja de pizarra o que es una teja plana o que sea una teja cerámica. Entonces, bueno, habría que analizar, hacer cubiertas inclinadas con espesores mínimos de sustrato, con unas cargas que pueden estar por debajo de los 80 kilos metro cuadrado, lo podemos hacer, pero habría que ver la protección frente al ataque de raíces que pudiera tener esa cubierta. Bueno, no voy a decir que no, todo es estudiarlo y ver. No me atrevo a dar una respuesta ni sí ni no, sino, bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros, que nos envíen algunos detalles, algunas fotos y lo podríamos valorar. En principio no es un tipo de cubierta que se pudiera hacer, lo mejor sería quitarle esas tejas y, bueno, hacer un tratamiento antirraíz y luego ya poner el sistema. Perfecto. Nos comenta que gracias. Vale. Otra pregunta también, dicen, teniendo en cuenta que existen ayudas a la mejora en la rehabilitación energética, ¿existen subvenciones o préstamos no reembolsables de la incorporación de estos sistemas a edificios existentes? Pues de momento no, vamos a ver, hay algunos subsidios, algunas subvenciones que van muy dirigidas hacia conseguir la eficiencia energética dentro de los edificios. Entonces, si somos capaces de comunicar o de justificar que una cubierta ecológica va a tener una mejora en el comportamiento energético del edificio, pues en algún municipio, en alguna provincia, en alguna administración, podríamos conseguir este tipo de subvenciones. Pero habría que justificarlo y
bueno, habría que ver. Yo soy partidario de que las subvenciones a fondo perdido que podrían tener, que pueden ser muy interesantes, pero que el tipo de promoción no sea directamente sobre dar dinero para que se construyan cosas, sino bajar tasas de impuestos o digamos unos beneficios económicos, pero por esas deducciones que puedes tener. Porque las subvenciones corres un riesgo. Si uno toma la decisión de hacer algo porque va a recibir una subvención, las subvenciones siempre serán a posteriori de que la obra está ejecutada. Entonces uno puede confiarse que lo va a recibir, se puede adelantar a hacer la obra y cuando llegue el momento de que va a recibir el dinero, pues se lo hayan denegado. Entonces, ya digo que de momento no hay unas subvenciones claras que se llamen subvenciones para las cubiertas ecológicas, aunque en los planes de eficiencia energética, pues si lo conseguimos justificar, pues a lo mejor sí. No lo sé. Perfecto. Te hago la última ya. Nos preguntan el coste de mantenimiento aproximado de las distintas soluciones que habéis enseñado. Tenéis distintas soluciones de cubiertas, extensivas, intensivas, etcétera. A ver si podías darnos alguna idea de lo que cuesta mantener cada una de ellas. A ver, desde luego no tiene nada que ver una cubierta extensiva con una cubierta intensiva. Las cubiertas extensivas, pues como ya por su propia definición, son las cubiertas que buscamos esos mínimos mantenimientos, pero bueno, en la primera etapa, el primer año de la cubierta sí necesita pues unas revisiones un poco más periódicas, no quiere decir que tengamos que ir todas las semanas, pero a lo mejor, pues bueno, tenemos que buscar pues la mano de un profesional que cada 2 meses, 3 meses, pues bueno, pueda revisar el crecimiento de unas malas hierbas, aunque los sustratos tienen que ser muy minerales para evitar que proliferen rápidamente las plantas adventicias, pero bueno, con unas visitas de entre cada 2 o 3 meses a la cubierta, revisar que todo funciona correctamente, que los sumideros evacúan bien, que los perímetros están bien, digamos, están bien definidos con unas franjas de grava. El consumo de agua que tienen esta vegetación es muy escaso, más cuando además con nuestros sistemas podemos recuperar ese agua de lluvia. Entonces, bueno, pues puede ser una visita pues en el primer año 4 o 5 veces al año y una vez que digamos, esa fase de asentamiento ya tenemos un tapiz que cubre toda la superficie de la cubierta, pues a lo mejor con 1 o 2 visitas anuales, pues con eso es suficiente, pues lo que cueste esa visita y poco más. Una cubierta intensiva es que ya pues depende muchísimo del tipo de plantas, de las podas que haya que hacer, de ese mantenimiento. Eso es como el mantenimiento de un propio jardín. Está claro. Muy bien, Jorge, pues esto es lo que hemos recibido hasta ahora. Si te esperas al final de la jornada, dejamos abierto el apartado de preguntas para que cualquier oyente nos pueda seguir enviando estas cuestiones y comentarlas al final de la jornada. ¿Te parece? De acuerdo, pues aquí estoy esperando entonces. Pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa. Ahora le toca el turno a María Gómez de Jardinería Villanueva. Buenos días, María, ¿me escuchas? Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nada, agradecerte a ti también que nos acompañes una vez más en este tipo de seminarios. Y ya te he pasado la presentación, por lo que debe aparecer por ahí la opción de compartir pantalla. Pero espera, porque no me da ahora. Ya. Perfecto. ¿Se ve? Ahora, se ve perfecto. Muy bien, pues nada, adelante. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Agradeceros de nuevo esta oportunidad de podernos presentar ante todos los asistentes. Y bueno, enhorabuena, Jorge. Ha estado estupenda la presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro los beneficios de las cubiertas verdes. Nosotros somos, bueno, os pongo en antecedentes, somos una empresa colaboradora e instaladora de 5 cubiertas verdes. Entonces, la presentación la voy a pasar un poquito rápido porque sí que es verdad que un principio de ella es casi lo mismo que lo que ha contado Jorge. Lo pasaremos un poquito rápido porque yo me he centrado un poquito más en los tipos de cubiertas, ¿vale? Y luego en la jardinería vertical como tal. No obstante, como os decía, pues voy a hablar de primero nuestros antecedentes como historia de empresa. Vamos a hablar de un poquito de historia.
Nosotros, Jardinería Villanueva, se funda en 1947. Hoy en día somos la tercera generación en esta empresa, con lo cual creo que estamos establecidos y debemos dar gracias. No sé a quién, pero damos gracias. Nuestra filosofía de nuestra política en este trabajo es sobre todo el respeto al medio ambiente. Y por esa razón hemos llegado a una tendencia que es la cubierta verde y la jardinería vertical sobre todo. Estamos integrados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como imagino que muchas de otras empresas, cumpliendo los principios básicos pues, dedicados a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción, entre comillas. Inicialmente en sus inicios y actualmente nos dedicamos a la jardinería privada, a la jardinería de hostelería, de restauración, al privativo, a la agricultura ecológica actualmente y a lo que hablábamos, como ha comentado Jorge anteriormente, a las cubiertas intensivas sobre todo y extensivas. En este ejemplo que vemos en pantalla se trata todo un ajardinamiento en Argelia, concretamente de una jardinería sobre forjado de parking subterráneo. Absolutamente todo lo que estáis viendo está sobre forjado, realizado con un sistema de cubiertas 5. Luego lo hablamos y os lo cuento un poquito. ¿Qué es lo que nos ocurre en Jardinería Villanueva para determinar este tipo de, no sé cómo comentar, cómo decirlo, esta rama de jardinería, cómo irnos un poco de la jardinería horizontal en el suelo a las cubiertas y a las paredes? ¿Qué nos ha pasado? Pues que hay muchos factores externos que nos marcan el estilo, sobre todo la arquitectura. Nosotros vamos incluidos a la tendencia de la arquitectura. Y luego, los espacios. En los años 40, cuando alguien adquiría una parcela para realizar su vivienda y su jardín, el 20% estaba dedicado a la vivienda y el 80% estaba dedicado al jardín. En la actualidad es justo lo contrario. Los espacios son mucho más reducidos, el 80% está destinado a la vivienda y el 20% al jardín. Con lo cual, ahí nos vemos que ya prácticamente no nos queda espacio para el verde. Ya no hablando como jardinería privada, de hacer un gran jardín, un Versalles, sino hablando medioambientalmente. Las zonas verdes, metros cuadrados per cápita, ¿vale? de zona verde por habitante. Se está reduciendo muchísimo. ¿Qué nos ocurre? Pues esto lo voy a pasar rápido, ¿vale? Si va, porque se nos está viendo. Esto sería un ejemplo de los años 70-80. Tenemos un gran jardín con sus rocallas, sus muretes de mampostería, y una vivienda que no está mal, pero no es lo que tenemos actualmente. En la actualidad, está yendo un poquito lento, perdonad. Esto es lo que nos encontramos. No está mal, pero los espacios verdes están mucho más reducidos. Tenemos el adosado, el típico adosado, donde tenemos que inventarnos dónde poner el verde. Nuestro reto, lo que comentábamos. Conseguir que esos espacios urbanos hormigonados, entre comillas, vuelvan a tener su parte verde. ¿Vale? Actualmente, por ejemplo, en el caso de Valencia, que lo vamos a ver, el 80% de la extensión de Valencia está libre de suelo urbano y el 20% es suelo urbano. Pero es que en ese 20% subsiste el 80% de la población. Este es el ejemplo del centro de Valencia actualmente. ¿Cuánto verde vemos? Un 1%. Es lo que... Entonces, España se configura como un país urbano, puramente. Nuestro desafío, nuestro reto, conseguir de alguna forma o poner nuestro granito de arena, pues, en este caso, en conseguir que la desertización vaya un poquito a menos, reducir un poco los ruidos, la contaminación ambiental, reducir los incrementos de temperatura, porque como bien ha comentado antes Jorge, pues tenemos los casos de inundaciones cada vez más. Sobre todo yo siempre hablo de la zona de Levante, pues nuestro objeto con 5 somos especialistas en zonas de Levante. Ahora os contaré un poquito más del tema del río, que también ha sido un punto importante que ha mencionado Jorge. La isla de calor, como lo ha comentado anteriormente, está claro que ya simplemente con las imágenes damos por hecho que la isla de calor en el centro de una ciudad es excesiva. Nos
vamos 4 o 5 grados desde unos 20 kilómetros de ratio al exterior. ¿Cómo contribuye Jardinería Villanueva? A reducir esta temperatura, a reducir la contaminación. Pues nuestras estrategias, como os comentaba anteriormente, son las cubiertas vegetales y las paredes vegetales. ¿Qué conseguimos? La fijación de CO2, conseguimos un sombreamiento, conseguimos absorber la radiación solar, conseguimos una evapotranspiración mejor, reducción de tratamientos nutricionales y, sobre todo, también hacemos mucha mención que no utilizamos fitosanitarios químicos, únicamente productos biológicos de residuo cero. Algo a tener en cuenta. Reducimos los costes de mantenimiento, más que nada por la pregunta que anteriormente ha hecho uno de nuestros asistentes. Reducir los costes de mantenimiento no quiere decir que nos vayamos a ahorrar muchísimo dinero, pero si controlamos ese agua, si conseguimos reducir la evapotranspiración, si conseguimos controlar las plagas, si conseguimos reducir los tratamientos nutricionales, lógicamente ese coste de mantenimiento va a disminuir. Las cubiertas vegetales de 5, en este caso, que somos los colegas que estamos trabajando hoy aquí. Como decía Jorge, ventajas, pues nos dan un aumento de zonas verdes a la ciudad sin coste para la administración realmente. Disminuimos el CO2 en las ciudades, aumentando la concentración de oxígeno. Reutilizamos el agua para bocas de riego, para baldeos de calle, para riegos de jardín. Mejoramos el aislamiento térmico y acústico y, sobre todo, que esto es cuando hablamos de una cubierta intensiva, mejoramos la estética del edificio y de su entorno. Y mejora, que es al final un poco el concepto de una cubierta intensiva. Al final una cubierta intensiva es hacer un jardín horizontal en el aire, en el cielo, como dicen en 5. Esto es un ejemplo de una cubierta intensiva, ¿vale? Es una terraza, la típica terraza, que podemos tener todo tipo de mobiliario, complementos, otra cubierta intensiva, esta es de 5. Otra cubierta intensiva, esta también es de Valencia, en la que pues, es una terraza de un local semipúblico, donde se hacen eventos y tenemos aquí pues, un jardín como si estuviéramos a pie del suelo directamente. Estaba claro, como anteriormente ha dicho nuestro compañero Jorge, pues que intentamos imitar a la naturaleza, tenemos que conseguir ser como ella. Pues aquí es la misma diapositiva que anteriormente hemos hablado, la naturaleza nos da el ejemplo y nosotros pues tenemos que adquirir las necesidades. La forma de trabajar también lo hemos comentado, ya Jorge ha explicado perfectamente en qué consiste nuestro sistema, ¿vale? Y los tipos de cubiertas que ha nombrado pues, anteriormente, extensivas, semiintensivas e intensivas. Cuando hablamos de extensivas nos referimos a cubiertas florales, a una cubierta con muy poca carga, con un espesor de sustrato. Espesores siempre marcan de 7 a 25. ¿Por qué de 7 a 25? Es un intervalo bastante amplio. Todo depende de la zona en la que estemos trabajando. Nosotros como especialistas en la zona de Levante, con un sustrato mínimo de 15 centímetros no trabajamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo toda España está en una ola de calor, pero Valencia creo que desde el mes de mayo se encuentra en una ola de calor permanente. Es decir, alcanzamos temperaturas y humedades brutales. El sustrato se apelmaza, el sustrato no drena tan bien como debería drenar en el norte de España. Y aparte necesitamos un riego por goteo obligatorio sí o sí, con lo cual necesitamos que esta planta esté hidratada. El consumo es mínimo, pero en la zona de Levante es necesario un riego y un espesor de sustrato un poquito mayor. Entonces, por esto el intervalo siempre anda pues entre 7 y 25, quiere decir que en Galicia, Galicia, Asturias, que se puede trabajar con espesores de 8 o 10. En Valencia ya hablamos, Valencia, Murcia, Alicante, Almería, estamos hablando ya de espesores mínimos de 10 centímetros para herbáceas, suculentas, algo de vivac. Cuando hablamos de semiintensiva ya estamos hablando de arbustivas. Cuando hablamos de arbustivas podemos hablar de arbustos que alcanzan los máximos en su etapa adulta 60 o 80 centímetros de altura, 40, o arbustos que alcanzan los 2 metros de altura. Cuando hablamos de semiintensiva nos referimos a los arbustos de porte medio, es decir, aromáticas, arbustos de porte bajo, rosaleras, etc. Aquí ya necesitamos un poquito más de espesor. Nosotros trabajamos con 20-25, ¿vale? Necesitamos un riego moderado, es decir, un poquito más de riego, un mantenimiento más moderado, lógicamente, y las cargas aumentan.
Cuando hablamos de cubiertas intensivas, ya estamos hablando de un jardín horizontal. Aquí los costes es exactamente igual que un jardín en suelo, un jardín horizontal en suelo. Se puede hacer millones de cosas, todo en función del cliente. Ya no estamos hablando de una cubierta medioambientalmente dirigida, sino un jardín en la terraza, un jardín en el que puedes tener tus bancos, puedes tener tu lámina de agua, puedes tener tus árboles. Aquí ya estamos hablando de mayores cargas, un espesor mínimo de 60 centímetros, máximo 1,20 si estamos hablando de farmacias de gran altura, ¿vale? Pero bueno, todo esto se estudia y se concreta. La ingeniería de Cinco y de jardinería Villanueva, respecto a los sistemas de cubiertas, nos abre un abanico de tipos de cubiertas. Tenemos las intensivas que hemos dicho que es un extremo, ¿vale? Cuando ya estamos hablando, dejamos a un lado las extensivas como tal, tenemos cubiertas peatonales, es decir, al final el sistema de los nódulos, hablando vulgarmente de las hueveras del sistema de drenaje 5, lo que necesitamos o el objeto que perseguimos es reutilizar todo el agua, el exceso de agua sobrante, bien por pluviometría o bien por exceso de riego, por otras razones, por una fuga. Entonces, ¿de qué nos sirve también el sistema de 5? De drenaje, es de reutilizar todas estas aguas. Lo ideal, como veis, aquí tenemos una terraza de, pues a lo mejor de un edificio de 20 plantas, digamos. Tenemos nuestra zona de jardín intensivo, un jardín de paseo, tenemos nuestra zona peatonal, tenemos nuestra zona de niños, un área de recreo, tenemos un trocito de cubierta extensiva de zona verde, de tapizado, una zona de rodadura y un paisajismo recreativo con nuestra lámina de agua. Todo esto en la misma terraza, en la misma azotea. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué necesitamos 5? Pues además de poder plantar, de poder hacer que la planta funcione durante un largo tiempo de vida, a largo plazo, una vida de larga duración, además protegemos totalmente la estructura de la impermeabilización, la estructura de la cubierta con el sistema de drenaje, reutilizamos todas las aguas y todo esto, recogemos las aguas y todo esto es posible reutilizarlo a posteriori. Entonces, no solo vamos a poner un sistema de drenaje en nuestras zonas verdes, sino vamos más allá, vamos a hacerlo todo, vamos a proteger a nuestra cubierta, vamos a proteger a nuestra impermeabilización, vamos a proteger a la estructura, vamos a repartir cargas y vamos a conseguir lo que tenemos en sueño de tenerlo en el suelo, tenerlo en el aire. Cubiertas intensivas, lo que estamos hablando, la imagen que tenemos a la derecha es la Expo de Zaragoza. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de la cubierta. Esta es una cubierta transitable, como os comentaba anteriormente, es una de las imágenes que han salido al principio y esto es en Argelia, es un centro de convenciones que se realizó en el año 2010, son 12.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 metros cuadrados de jardín, de los cuales 5.500 son todo el forjado del parking subterráneo. Entonces aquí me preguntas, ¿cuánto espesor de tierra? Pues lógicamente donde estamos viendo las farmacias, ahí tenemos un espesor mínimo de 1 metro. Pero todo, absolutamente todo, está sobre sistema 5. Todo, sobre el sistema de Floradrain 60 de 5. Es decir, sobre el sistema de 5 se puede, sobre el drenaje, sobre los nódulos, se puede hormigonar, podemos anclar todas las canalizaciones, aquí se hizo toda la pavimentación, el estanque se hizo absolutamente sobre el sistema de drenaje 5, con lo cual estamos evitando, digamos que estamos poniendo una doble capa a nuestra impermeabilización. Estamos evitando goteras, estamos evitando, por lo que comentamos antes, cargas puntuales, nos repartimos las cargas y estamos consiguiendo un jardín pleno que en otros tiempos esto lo único sería una tirada de asfalto, de pavimento, de cualquier otro material con jardineras superpuestas. La rodadura, pues las cubiertas para la rodadura es muy importante. Es muy importante porque existen, pues lo que estamos hablando, cubiertas sobre parking, parkings en aéreo. Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos el caso del Corte Inglés de Nuevo Centro, que todo lo que tiene es un parking aéreo y que ahí sería una propuesta. No sé si algún asistente es de Valencia y si tiene mano, pero yo creo que sería un proyecto precioso el poder recrear con zonas de rodadura un jardín y unas cubiertas verdes que falta nos hace. Cubiertas inclinadas, actualmente, bueno, Cinco creo que es si no la única, de las pocas ingenierías en el mundo que tenemos ya sistemas para realizar cubiertas hasta 35 grados de pendiente.
Tenemos, si luego entráis en la web de 5 cubiertas verdes o en la nuestra de Jardinería Villanueva, os podréis descargar todo el portal técnico, todos los tipos de sistema y detalles técnicos que creo que es muy importante para poder construir y llegar a construir este tipo de cubiertas. No son únicamente los nódulos planos, las hueveritas que todos conocemos, sino que hay una ingeniería que trabaja en esto y que lo estudia al detalle cada caso, porque eso sí, cada caso es un mundo, todos los proyectos son a la carta, a excepción de las cubiertas florales, lógicamente, pero cuando ya estamos hablando de cubiertas intensivas y de cubiertas inclinadas, hay que estudiarlo plenamente ese proyecto al dedillo. Otro ejemplo de cubierta inclinada, hasta dónde se puede llegar. Y luego tenemos un sistema de cubiertas solares. ¿Cubiertas solares qué significa? Pues que 5 dispone del sistema de placa solar, de la base para la placa solar. ¿Por qué? Porque además de todos los beneficios que he comentado antes, Jorge, que os he comentado así rápidamente de la cubierta solar, de las cubiertas vegetales, perdón, con las placas solares conseguimos que ésta tenga mayor rendimiento, porque la misma vegetación, todos sabemos que la placa solar llega a una temperatura X, en que su rendimiento para, lógicamente. Bueno, pues ¿qué conseguimos con la vegetación? Que absorba ese calor, con lo cual el rendimiento de la placa está siendo mayor. Además de darle una estética creo que bastante mejorada y mucho más atractiva que la que vemos en la imagen inferior derecha. Es decir, toda la plantación de placas solares árida, dura, siendo que poniéndole verde conseguimos que se amortigue el calor, que la placa rinda mucho más y estéticamente no sea un impacto ni ambiental ni visual. Yo creo que con el tema de cubiertas, más o menos lo hemos cubierto, valga la redundancia, y voy a hablaros un poquito de las paredes vegetales. Nosotros con las paredes vegetales estamos contentos, hemos conseguido un poquito implantar en la zona de Levante ya esa conciencia de veamos nuestros edificios verdes, ya que no tenemos parques como multiparques, por decirlo de alguna forma. Entonces, estuvimos estudiando, llevamos también 10 años con este sistema, apostamos por el sistema Babylon. Imagino que la mayoría de vosotros conoceréis el sistema que fue padre Patrick Black, que es un sistema de cultivo hidropónico. No quiere decir ni es mejor ni peor, es otro sistema. Nosotros no es una competencia directa, sino apostamos por otro sistema de pared vegetal. El sistema Babylon es más que nada por la ubicación en la que nos encontramos. El sistema Babylon es un sistema de gaviones vegetales, digamos de jaulas, con sustrato. Trabajamos con sustrato. Lo mismo, ¿qué ventajas tiene una pared vegetal? Pues tenemos una asimilación de CO2, al igual que una cubierta. Aquí os pongo un ejemplo de comparativas de un viaje de 30 kilómetros en coche, las emisiones que tienen de CO2, cuánto se reduce los grados detrás de los paneles vegetales, que esto el caso es incluso mayor, podría decir, en las cubiertas vegetales, la reducción de temperatura, creo que en una cubierta se hizo la comprobación aquí en Valencia y llegamos hasta 5 grados menos, ¿vale? Aquí el ciclo del carbono de las plantas es lo que estamos siguiendo y lo que intentamos, nuestro objeto, que se cumpla perfectamente. Y que nos lleva una envoltura, una piel de la arquitectura, como decía el título de la pared vegetal, pues que las funciones térmicas en el periodo invernal hace que también sea un abrigo para el edificio, se nos crea una barrera de protección respecto a la vista y al viento, mitigamos del clima la absorción del polvo, la atenuación del ruido y, sobre todo, es una función psicofisiológica. ¿Por qué es una función psicofisiológica? Pues yo creo que por sentido común. No es lo mismo estar en una zona, pues aquí en la imagen que vemos, que tenemos el pavimento con un banquito, que todo verde, aquí ya hemos conseguido, pues tenemos un árbol, tenemos otro arbolito, un abrigo en la parte derecha en la pared. De la otra forma, al ser duro, el viandante se encuentra no en una cárcel, pero sí no tiene ese bienestar. Sabemos que el verde proporciona bienestar psíquico y físico a la persona. Entonces, es uno de los objetos también a seguir. ¿Qué decimos con la pared vegetal? ¿Qué decimos respecto a la jardinería? ¿Vale? Vamos a hablar como un panel estético, como un tapiz. Las paredes vegetales es como si fuera la jardinería urbana.
nos dan salud, ventajas para la salud y para el medio ambiente. Es un trabajo artístico. Tapizamos muros. Hacemos que las plantas supervivan en zonas donde apenas hay sustrato y les estamos diciendo que estén bonitas y que hagan el pino. Es decir, esto es algo muy importante. Les estamos diciendo, tú vas a estar aquí haciendo el pino, vas a estar con muy poco sustrato y encima vas a estar bonita. Esto es uno de nuestros retos en la jardinería vertical. En la zona de Levante es muy complicado trabajar con cultivo hidropónico. No que sea malo, sino también por nuestra filosofía y por nuestra política de empresa. El consumo hídrico es muy importante. Está claro que puedes llegar a reutilizar el agua. De hecho, Babylon es el único sistema de jardinería vertical patentada la utilidad de reutilización de aguas grises, ¿vale? Pero no, que tú te reutilices el agua no quiere decir que no la estés consumiendo previamente. Entonces, nuestro objeto es consumir el mínimo agua de riego posible en una jardinería vertical. ¿Tienen mantenimiento? Sí, tienen mantenimiento, igual que las cubiertas vegetales. Estamos hablando de seres vivos. Estamos hablando de seres vivos que, como hemos dicho, están haciendo el pino. Hay que darles de comer, hay que darles de beber, hay que curarles cuando se ponen enfermos y hay que recortarles el pelo de vez en cuando. Entonces, sí, necesitan un mantenimiento mínimo también, porque ya plantamos especies vegetales que son bastante controladas, que requieren el mínimo riego y que en cuanto a plagas y enfermedades, como comentábamos antes, trabajamos con productos biológicos de residuo cero, entonces lo tenemos bastante controlado. Pero por lo menos pues eso, cada 3-4 meses hay que hacer una visita a la pared, sí o sí. Son muy prácticas las paredes en las ciudades donde los parques y jardines no existen por faltas de espacio, que es lo que hablaba antes Jorge y lo que os he comentado. Son aconsejables en lugares muy áridos. ¿Y por qué? Porque el agua en la circulación de la pared es menos evaporable, con lo cual se mantiene, podemos mantener más el verde. La pared vegetal Babylon es autosuficiente respecto al consumo de agua. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Puede ser regada, ella se autoabastece con aguas grises. Pinchamos en aguas grises y la misma pared hace de depuración terciaria. Es el único sistema actualmente, Babylon, el que está patentado con esta utilidad. Ser regada con aguas grises. Es más, Babylon ha realizado una pared vegetal en Tarragona, la Espai Tabacalera, que son 2.800 metros cuadrados de pared, los cuales se están regando absolutamente con toda la depuración de esta pared. La parte que depura son 350-400 metros cuadrados realmente, y con esta depuración se está regando toda la pared y todo lo que es la superficie horizontal del resto del jardín, que es la imagen que estamos viendo a la derecha. Esto es Espai Tabacalera. Aquí se ha llegado a pinchar de aguas negras, de aguas fecales, y se ha conseguido depurar el agua. La vegetación debe escogerse en cada caso. Al igual que en las cubiertas, la vegetación debemos escogerla para cada orientación, para cada lugar, lógicamente como cuando nos hacemos un jardín en superficie. Hay que saber, hay que conocer la planta, hay que ver qué características climatológicas van a dominar, la orientación como decíamos, y sobre todo, al final, es la preferencia del cliente. Aquí estamos hablando de beneficios medioambientales, pero está el cliente que tiene unos gustos, que tiene unas necesidades que hay que cubrir y, por tanto, esas preferencias hay que tenerlas siempre en cuenta. Podemos hacer diferentes composiciones. Sí que es verdad que con Babylon no formamos tapices digamos, de un dibujo concreto. Es decir, nosotros hacemos jardinería medioambiental en ese aspecto. ¿Por qué? Porque al final, aunque yo creo un dibujo, ahí sí que estaríamos hablando de un mantenimiento excesivo de esa pared. Si yo, en estos paneles que estamos viendo ahora mismo, quiero crear unos círculos, un tipo de dibujo, aunque sea abstracto, voy a tener que mantener esa vegetación recortándola para que una no invada a otra. Al final la planta, hay algunas que se aprovechan de la debilidad de otras, son invasoras, se cubren, entonces no podemos controlarlo continuamente. Entonces ahí sí que estaríamos hablando, ¿se puede hacer? Sí, estamos hablando de un mantenimiento excesivo, de un mantenimiento como un jardín horizontal de planta topiaria, de planta de recorte. Eso sería exactamente lo mismo. Entonces ya no podemos estar hablando de la filosofía del concepto que tenemos o que intento transmitir de cubierta vegetal y pared vegetal medioambientalmente hablando.
Las ventajas de Babylon, lo que decíamos anteriormente, pues una pared que no necesita ser regada con agua potable. Este es el ejemplo que os estoy dando de la pared de Tarragona. Como veis en la parte izquierda, que está cubierta completamente, y en la parte derecha se ven como unos huecos, como unas francas lindes. Estos son los dos modelos que tenemos de pared. El de la izquierda sería el sistema completo, en el cual nuestras jaulas van por hileras y se cubren completamente, y el de la derecha sería el sistema mixto. El sistema mixto lo que nos hace es abaratar costes de colocación, hacer que el peso de la estructura de la pared sea más liviano, y luego, pues bueno, al final tendremos una pared totalmente cubierta, pero que nos va a costar un poquito más de tiempo cubrir. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan? ¿Dónde podemos aplicar este tipo de paredes? Pues en edificios plurifamiliares, en hoteles, polideportivos, piscinas, establecimientos con vestuarios y edificios públicos. ¿Por qué os hablo de esto, de este tipo de aplicación? Porque el concepto, no quiere decir que en un privado no se pueda colocar, sí, pero el concepto de Babylon, como tal, es reutilizar agua. No hacer consumo, el poco consumo que se haga del agua, reutilizarlo. Reutilizar las aguas grises porque se van fuera, no se utilizan para nada y se pueden trabajar. No utilizar el agua potable para el riego. ¿Esto dónde lo podemos conseguir? En aquellos edificios en los que tengan un consumo de agua algo importante, de aguas grises, de vestuarios, pues claro, si en una vivienda unifamiliar es más complicado. Es que, no sé, a no sé que todos que tengan 12 hijos y vivan todos en casa y nadie trabaje y estén todo el día utilizando la ducha. Entonces, tenemos que buscar un poquito este objeto, ¿vale? Medioambientalmente hablando, que es nuestro principio en Babylon. Más cositas, pues el mecanismo de depuración, pues las aguas grises se recogen de forma separada, como todos sabemos, se envía mediante bombeo a la parte superior de la pared. El agua baja por gravedad a través del muro, donde se depura y se regenera. Las bacterias presentes en el sustrato mineralizan los componentes orgánicos para hacerlos disponibles para las plantas. Las plantas son capaces de purificar el agua contaminada. ¿Por qué? Porque adquieren estos nutrientes, adquieren los nutrientes disueltos. Una vez depurada el agua, se recoge en la parte inferior del muro con una canaleta, volvemos a nuestro sistema de bombeo, bueno, a un depósito, un aljibe, y otra vez para arriba. Regamos bien la pared o bien unas zonas verdes horizontales que dispongamos. Características técnicas del sistema Babylon. Es un sistema muy sencillo. Aquí veis en las imágenes, pues nada, vemos nuestro muro en el alzado, tenemos nuestra pared, va unido a unas guías horizontales, ¿vale? Actualmente ya son de acero inoxidable, antes las hacíamos de acero galvanizado. Este sistema tiene una carga de 70 kilos metro cuadrado aproximadamente, contemplando ahorita el gabión lleno de sustrato, plantado y húmedo. ¿Vale? Cuando hablamos de ese peso, estamos hablando con estas características. Colocamos las guías horizontales y a partir de ahí ya colgamos nuestros gaviones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nosotros ya avanzando en el estudio, últimamente lo que hacemos ya es colocar una perfilería vertical, ¿vale? Que lo que nos va a hacer también es de cámara de aire de la pared. Generalmente ya colocamos por defecto esta perfilería vertical en la misma pared para no anclar directamente a muro, porque nos encontramos en muchos casos, no en construcción nueva, sino en construcción antigua, que no soportan las paredes los 70 kilos metros cuadrados, porque la mayoría están pues, con tabiquillo del 8 o así, entonces anclamos a forjado, con lo cual, ¿qué hacemos? Colocamos los perfiles en vertical y sobre esto colocamos las guías horizontales. Todo esto va con un riego por goteo y se le añade una abonadora, ¿vale? En la cual inyectamos lo que son los abonos no tenemos que abonar la pared, ya no tenemos que ir a echar nuestro abono cada X meses, sino que es una fertilización por goteo automático. No son ejemplos de paredes. Esta que veis en la parte inferior izquierda es recién plantada, no de ahora, sino en sus días, del efecto que tiene recién plantada. Este es en Chile. Estos son otros casos más, digamos, los dos que tenemos en la izquierda es en edificio semipúblico, los dos de la derecha es en privado. Tenemos un familiar, un adosadito con una terraza que decidió realizarse la clienta la jardinería vertical en su mureta, eso es recién plantado acabando la plantación, o en una tienda en un comercio. Y yo creo que rápidamente ha sido, no sé si me he extendido, si no me he extendido, he intentado
cubrirlo un poquito todos los conceptos y espero que os haya quedado claro y cualquier consulta, pues ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Ha estado muy bien. Así que, perfecto. Hay una pregunta que hemos recibido, se ha repetido, que es el tema del precio en fachadas ajardinadas o en paredes verdes, ¿no? No sé si nos puedes dar una idea. Está claro que depende del tipo de especies utilizadas, etcétera, pero a lo mejor tienes algunos módulos de trabajo en los cuales basarnos. Sí, mira, en la jardinería vertical sí que está establecido Está claro que luego, como he comentado, todo es a la carta, ¿vale? Hay que estudiarlo todo previamente, pero considerando una pared vegetal en la que podamos anclar directamente a pared, como os he comentado, con las guías horizontales, está en función de los metros, ¿vale? A más metros menor es el precio, pero oscila entre los 380 y 450 euros metro cuadrado. Todo colocado, con el gabión vegetado, con el sistema de riego incluido y con la abonadora. Sí que es verdad que nosotros en nuestras paredes, cuando estamos hablando de paredes ya de más de 200, 300 metros cuadrados, aconsejamos, y casi que no lo hacemos si no colocamos este sistema, el sistema de riego vía GPS, vía radio. ¿Vale? El control del riego, ¿por qué? Porque esto no lo he comentado, se me ha olvidado y es un punto bastante importante. El riego en las paredes es el punto clave de cómo mantener una pared. El control del riego tiene que ser súper exhaustivo. ¿Por qué? Porque la pared vegetal se está regando como una cortina. Entonces, nosotros al no utilizar el sistema hidropónico, que es que la manta está empapada de agua y toda la planta adquiere sus nutrientes a través de esta manta retenedora de agua, nosotros lo que estamos dándole es una línea de goteros con sus nutrientes, pero lógicamente la parte inferior va a recibir más agua que la superior. Entonces, aquí está el tema el quid de la cuestión de este sistema. Con lo cual, sí que necesitamos tener un control sobre el sistema del riego. ¿Por qué? Porque no me vale que el cliente llueva hoy para el riego y mañana haga poniente y se le haya olvidado encender el riego. Con lo cual, durante de los 2 a los 4 años sí que colocamos un Sky Green, que llamamos, que es un sistema de la casa Regaver que nos está funcionando muy bien, y es un sistema de vía GPS de radiocontrol del sistema de riego. Nosotros desde la oficina controlamos y programamos los sistemas los calendarios de riego. También es verdad, que tampoco lo he comentado, que nosotros trabajamos según las fases lunares, con lo cual es un poquito complicado también explicarle al cliente cuándo sí y cuándo no debe regar. Entonces, para que se establezca la pared, al igual que la cubierta, como decía antes Jorge, inicialmente necesita un par de años para establecerse, pero al igual que un jardín horizontal en superficie, necesita un par de años para que el jardín se establezca, para que la planta sepa dónde la hemos colocado, dónde va a vivir y cuál va a ser su nueva casa. Fenomenal. Pues estas eran las preguntas que hemos recibido. Un comentario simplemente por parte de CIPE o de forma personal. Yo sí que he percibido que existe un interés cada vez mayor por este tipo de jardinerías verticales y cubiertas vegetales, y en nuestro caso muy enfocado al tema de simulaciones, de cara a las simulaciones energéticas, incluso en algunos casos acústicas. Entonces esto siempre es un indicativo de que existe una mayor concepción de que estas soluciones nos pueden ayudar a mejorar también las condiciones de confort internas. Exacto. Y, hombre, yo invito a todo el mundo a que empecemos a cambiar el chip de, mira que nosotros nos dedicamos a la jardinería privada y al paisajismo y vivimos de ello y seguimos, gracias a quien sea, estamos todavía aquí, pero yo invito a que cambiemos el chip en el tema de cubiertas y paredes vegetales. Es decir, no pensemos tanto en si me sale una mala hierba en la pared o en la cubierta, o si se me ha puesto una planta marrón, porque probablemente está aletargada, no se ha muerto. Es decir, vamos a buscar el beneficio medioambiental, vamos a buscar qué es bueno para nosotros. No pasa nada porque la pared o la cubierta o incluso nuestro jardín en el suelo, la grama esté amarilla en invierno, que no pasa absolutamente nada, es bonito, no pasa nada porque a los árboles se le caigan las hojas en otoño, no ensucian, no es sucio, es bonito, es bueno. Es bueno el que una pared tenga flor y caiga la flor a la acera, no pasa nada. Otra cosa es que esas inflorescencias, que esos frutos puedan producir algún riesgo al viandante. Eso es otras historias y cosas que para eso estamos nosotros estudiando especies que no puedan producir ningún tipo de daño físico a un tercero.
pero lo que es estético, vamos a acostumbrarnos a buscarle el beneficio medioambiental. El estético siempre está y siempre es bonito. Hay que acostumbrarse a ver el verde, que es bonito, el verde, el marrón y el amarillo, que son los colores de la vegetación como tal. Claro que sí. Muy bien, María, pues si te parece, lo dejamos aquí. Si llega alguna pregunta, si algún oyente tiene alguna duda, que no se corte y nos la envíe vía el panel de webinar, y si llega alguna al final de la jornada, pues trataremos de hacértela llegar. ¿Te parece, María? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, pues vamos a continuar con la jornada. Vamos con la parte de CIPE. En este caso, teníamos programado para el día de hoy hablar de la comunicación entre Arquímedes y generadores de precios. Como el tema de la jornada es el generador de precios de espacios urbanos, vamos a centrarnos en este programa. A modo de introducción, comentar que este generador de precios lo vamos a poder encontrar bien mediante la instalación del CD, dentro de gestión generador de precios, o bien mediante la web generadordeprecios.info. Aquí podremos seleccionar si queremos trabajar con una base de precios o de datos de obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. Algunas de las unidades de obra, o ver muy rápidamente cómo funciona, bueno, pues directamente seleccionamos el país donde nos encontramos, en este caso en España, el emplazamiento, porque hay algunos fabricantes que distribuyen a Canarias, otros que no, o que el precio varía por tema de transporte. Y en el apartado de precios de compuestos, importante decir que hacemos un ajuste específico en función del tipo de proyecto. Pues, por ejemplo, si hacemos un proyecto de 20 alturas, hay que tener en cuenta el desplazamiento vertical del obrero, por lo que los rendimientos se verán afectados. De manera que una vez ya hemos hecho esa definición del proyecto en el que estamos trabajando, pues empezaríamos a bucear por cada uno de los capítulos y subcapítulos. En este caso, por ejemplo, pues jardinería, suministros de especies, y aquí tenemos pues árboles de hoja perenne revisados por Viveros Pla del Pou, de Jardinería Villanueva. Y aquí nos va a decir el programa, en función de la selección que hagamos, nos aparece una imagen, ciertas posibilidades de diámetros del tronco, capacidad de litros, y con la selección vamos a poder visualizar tanto el precio como otra información. Pliego de condiciones, información de seguridad y salud, etc. Esto que estamos haciendo mediante la versión offline a través del CD, también podemos hacerlo mediante la versión online. En este caso, pues si nos vamos al apartado de fabricantes 5, vamos a poder visualizar pues todo el producto que tenemos de 5 dentro de este generador de precios. Pues tanto cubiertas extensivas como intensivas, semi-intensivas, etc. Del mismo modo, aquí haríamos la selección, qué tipo de impermeabilización queremos desarrollar, la formación de pendientes, impermeabilización, la capa separadora, la capa drenante y el sustrato, y con la selección desarrollada pues nos aparece automáticamente esta información. Bien, ahora vamos a ver cómo se conectarían estas dos versiones de generadores de precios con el programa Arquímedes. Arquímedes, para aquellos que no lo conozcan, es un programa que va muy dedicado al tema de mediciones, presupuestos, certificaciones y generación de documentación, además de control de obra. Bien, el funcionamiento de este programa es muy sencillo. Vamos a generar un proyecto nuevo, una obra nueva, para que veáis cómo habría que hacerlo para comunicar con el generador de precios. En este caso nos pregunta si queremos desarrollar un presupuesto o un banco de precios. Vamos a partir de un presupuesto. Especificamos un nombre, que va a ser, pues, ejemplo. Si queremos trabajar con el generador de precios, tendríamos que activar esta opción. Al activarla nos va a decir, oye, es un proyecto de obra nueva, rehabilitación o de espacios urbanos, como puede ser el caso. Seleccionamos el emplazamiento, pasaríamos por cada una de estas pestañas para especificar si es de promoción privada o pública, decimales, porcentajes con los que queremos trabajar, etc. Y aceptamos. De nuevo el programa, como hemos dicho que existe una conexión con el generador de precios, nos va a preguntar pues la superficie de intervención, la accesibilidad, la densidad de servicios, jornada laboral en la que se va a trabajar, para hacer ese ajuste de precios y rendimientos. Del mismo modo el emplazamiento. Vamos a dejar lo que viene por defecto, aceptamos, y nos pregunta si queremos partir de un árbol ya desarrollado, de una estructura de capítulos, subcapítulos y apartados, o de un documento en blanco. En este caso vamos a partir de lo mínimo, que es un documento en blanco.
También nos pregunta qué documentación queremos importar de ese generador de precios. Comentábamos que no solo, pese al nombre, que es generador de precios, no solo incluye precios para cada una de las unidades de obra, sino que también incluye información de mantenimiento, seguridad de salud, emisiones de CO2, residuos, detalles constructivos, etc. Con lo cual, pues aquí lo lógico sería importar toda esa información y luego ya generaremos los documentos que consideremos oportunos. Nos pregunta si queremos más información, en este caso no es necesario, y ya partimos de ese documento en blanco. Vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar de forma muy rápida. Bien, aquí haciendo doble clic sobre este icono, que es línea para insertar nuevo capítulo, el programa nos va a preguntar, específicame un código y un nombre. En este caso, pues puede ser acondicionamiento del terreno, para empezar. Aceptar. Y empezamos a generar nuestra estructura de capítulos, subcapítulos, etc. De nuevo, en esta línea que aparece en la parte inferior, ahora podemos bien ya importar una unidad de obra del generador de precios, generar un subcapítulo, generar una partida alzada. No es necesario importar esa información del generador de precios, podemos beber de otra base de datos, pero en este caso el tema en cuestión habla de importación o conexión con generadores de precios. Como hemos dicho que estamos trabajando con el generador de precios de espacios urbanos, por defecto nos aparece esa base de precios y el programa detecta que estamos dentro del capítulo A, acondicionamiento del terreno, por lo que nos abre directamente ya este apartado. Bien, vamos a definir, por ejemplo, que queremos trabajar con o importar una unidad de obra de desbroce y limpieza del terreno. Ya comentamos antes ayer que este generador de precios de espacios urbanos tiene una singularidad que no tienen otras bases de precios, que es la posibilidad de seleccionar la maquinaria empleada. Nosotros tendremos unas máquinas específicas para nuestro proyecto, con lo cual podemos ajustar en función de esa disposición el trabajar con unas máquinas u otras. Por defecto el programa nos da una solución que podemos aceptar o bien configurar. En este caso vamos a dejar la que viene por defecto, nos aparece aquí el precio por metro cuadrado y al aceptar automáticamente se vuelca esa información en lo que es este presupuesto. A falta de definir, pues, la cantidad, que en este caso pues, podemos decir 1000 metros cuadrados. Esta unidad de obra, como vemos, incorpora unos descompuestos que hacen referencia a la maquinaria y a la mano de obra, pero también información del pliego de condiciones, información de seguridad de salud, pues, la maquinaria utilizada, las fases de ejecución, los riesgos posibles y temas, pues, por ejemplo, de gestión de residuos, etc. Esta sería una de las posibilidades de conectar con el generador de precios de forma directa. Pero hay casos en los que, oye, pues no tenemos ese generador de precios instalado o estamos trabajando, por ejemplo, con otro programa que no es Arquímedes, ya sea Presto, Memphis, etc. Bien, para eso podemos hacer uso de la comunicación vía BC3. De manera que si nos vamos a la versión online, que estamos en este caso, y decimos, oye, vamos a importar otra unidad de obra de acondicionamiento del terreno, pues otro trabajo preliminar, pero en este caso, pues un escarificado del terreno. En este caso tenemos este icono, que es FIEBDC, que permite trabajar con esta comunicación BC3, de manera que si arrastramos y nos lo llevamos a nuestra unidad de obra, en este caso el programa nos informa de que este concepto ya existe, con lo cual se mantiene sin cambiar en este caso, y automáticamente nos ha incorporado esa partida, a falta de nuevo de introducir la cantidad. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues en este caso no incorpora la información adicional que incorpora el generador de precios. Al comunicarnos vía BC3, vamos a exportar lo que es el precio, que aparece aquí, el coste, y cierta información de pliego de condiciones, pero no toda la información completa. Por lo que, si es posible, siempre sería recomendable trabajar mediante esta comunicación. Bien, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, pues vamos a desarrollar varias unidades de obra, firmes y pavimentos urbanos. Aceptar. Vamos a generar un capítulo también de equipamiento urbano.
uno de jardinería. Vale, perdón. Y vamos a empezar a incorporar unidades de obra. En este caso, pues por ejemplo, para equipamiento urbano, podríamos generarnos un subcapítulo que puede ser, pues, TJ, creo que es el nombre que utilizamos en generador de precios, pero podríamos utilizar cualquiera, juegos infantiles. Y aquí, de nuevo, llamar a ese generador de precios. Bien, pues el proceso sería este. Vemos que por defecto ya ha reconocido que existe un capítulo y un subcapítulo que se llama área de juegos infantiles, con lo cual pues podemos importar un pavimento de seguridad y protección frente a caídas, que puede ser este pavimento, ¿no? Al aceptar, de nuevo, vemos que la comunicación es siempre, la forma de trabajar sería siempre la misma. Vamos a abrir un presupuesto un poquito más desarrollado que incorpora pues ya información de pavimentos urbanos, o por ejemplo en este caso de Composam, que estuvimos antes de ayer hablando con ellos, Fimitar Cementi, o bueno, temas de bases y subbases, o equipamiento urbano, como podemos ver, mobiliario urbano, banco de madera, etc. En cualquier momento, si nosotros queremos modificar cualquier unidad de obra, pues podemos bien suprimir e incorporar una nueva, o si nos situamos sobre la propia línea de esta unidad de obra y ticamos sobre la opción de generador de precios, vamos a volver a la selección que ya hemos hecho. En este caso es un banco de Santa Ecol que hemos decidido cambiarlo pues porque el precio puede ser elevado y estamos tratando de hacer un ajuste y vamos a seleccionar pues este otro. De manera que es con un coste de 350,85 €, aceptamos y automáticamente nos modificaría esa definición. Bien, una vez que ya tenemos, aquí podemos ver, por ejemplo, casos de cubiertas pues de 5, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí. Bien, pues vamos a suponer que ya tenemos ese presupuesto finalizado, tenemos un coste, un importe total de 62.000 €. Vamos a ver cómo podemos extraer toda la información que incorpora. Bueno, en primer lugar, decir que esta es una interfaz, pero una posible forma de visualizar esos datos, pero que Arquímedes presenta un gran número de posibilidades. Por ejemplo, lista de conceptos, podemos generar aquí la posibilidad de visualizar toda la mano de obra que interviene, o bien pues todos los materiales o maquinarias con las que estamos trabajando, ¿no? Podemos organizarlo de la forma que consideremos oportuna, o bien si estamos haciendo certificaciones, bueno, pues aquí ya nos aparece directamente de un vistazo pues los capítulos, las partidas y las certificaciones con las que estamos trabajando. Comentar que en este caso pues vámonos a el árbol de descomposición. ¿Cómo podemos llegar a extraer estos datos? ¿Cómo podemos generar los distintos listados posibles? Bien, pues esto es posible desde la opción Archivo Imprimir. Desde aquí, en primer lugar, podemos generar, si nos vamos a imprimir listado, tenemos, creo que son aproximadamente unas 320 plantillas por defecto para generar listados específicos. Pues, por ejemplo, si queremos sacar listados de análisis, o según el código técnico, pues el apartado 5 presupuesto o mediciones y presupuestos o cuadros de precios de maquinaria, de mano de obra, etcétera, ya aparecen unas plantillas predefinidas, de manera que desde aquí podemos nosotros llegar a generar, ya sea en doc, en TXT, en PDF, como queramos, un listado con esa información. Por ejemplo, vámonos a generar uno de mediciones y presupuestos, una vista preliminar. Nos pregunta si queremos incluir el código o no. Pues, por ejemplo, sí. Y aquí nos empieza a aparecer ya esa información organizada, con cada uno de los capítulos, subcapítulos, con la descripción correspondiente a la partida utilizada y el precio y la cantidad. Bien, esto sería una posibilidad. ¿Qué es interesante? Bueno, pues como ya cada unidad de obra incorpora información que comentábamos anteriores de pliego de condiciones, de seguridad de salud, gestión de residuos, etcétera, directamente desde aquí, con un solo clic, vamos a poder visualizar esos datos. En este caso, por ejemplo, análisis de ciclo de vida. Queremos ver las emisiones de CO2 en la fase de fabricación y construcción de este proyecto. Queremos saber cómo de sostenible es, por decirlo de alguna manera. Bien, pues aquí hacemos un análisis de cada uno de, pues eso,
de las fases de las que habla el ciclo de vida, y en la parte inferior pues podemos visualizar para cada una de esas fases las emisiones que se están generando. En este caso, la energía incorporada y, por otro lado, emisiones de CO2. Muchas veces hablamos de que nuestro proyecto es sostenible, bueno, pues un criterio numérico sería poder entregar este análisis de ciclo de vida, este estudio de impacto ambiental, por llamarlo de alguna manera. Vemos cómo el apartado de firmes y pavimentos urbanos es el que está generando un mayor número de emisiones. Bueno, pues esto es uno de los documentos que incorpora este Arquímedes gracias a la información que incorpora el generador de precios. Pues también tenemos plan de control de calidad, gestión de residuos, qué controles hay que llevar a cabo para cada una de las unidades de obra utilizados. Pues, por ejemplo, para este pavimento terrizo es necesario hacer un control cada 100 metros cuadrados, etc. Al final es documentación que es importante entregar. Me gusta decir, porque es algo real, que cada vez más los proyectos son de gestores que de técnicos, por la cantidad de documentación que hay que entregar. Bueno, pues una forma de, digamos, agilizar este proceso y asegurarnos de que es real porque se está haciendo referencia a las mismas unidades de obra en cada documento, es utilizar pues, el generador de precios y su comunicación con Arquímedes. Aquí vemos pues, los residuos que se han generado en función de los distintos tipos de residuos de la lista europea, pues con el volumen y el peso correspondiente. Y básicamente esta es la información que queríamos compartir. Esperemos que por lo menos haya quedado claro esa posibilidad de conectar, de importar unidades de obra dentro del presupuesto de Arquímedes. Muy bien, pues vamos a visualizar a ver si hay alguna pregunta para cada una de estas partes. Bien, parece que ha quedado todo bastante claro. Jorge, María, no sé si tenéis algún comentario. En cualquier caso, agradeceros que de nuevo que nos hayáis acompañado en el día de hoy. Seguramente repetiremos más adelante porque es un tema muy interesante, el tema de pues eso, jardinería vertical y cubiertas vegetales. Y nada más. ¿Tenéis algún comentario, Jorge, María? No, yo creo que ha quedado todo bastante claro y bueno, yo espero que haya servido a todos los asistentes un poquito de ayuda y por lo menos una introducción, una inversión al maravilloso mundo de las cubiertas y la jardinería vertical. Claro que sí. Pues si algún oyente tiene alguna duda o alguna cuestión sobre el tema de precios que comentabais, etcétera, siempre tiene la posibilidad de ponerse en contacto directamente con Bien Jardinería Villanueva, Cubierta 5, que seguro que os ampliarán toda la información que hemos visto en el día de hoy.